Buenas noches a todos. En este ciclo del Colegio de Médicos de capacitación a través de los webinarios, esta noche tenemos todo lo vinculado a HIV. Nos acompaña la doctora Laura Trost, médica especialista en clínica médica e integrante del equipo de infectología del CEMAFE, y el doctor Alejandro Crespo, que es especialista en infectología y también integrante del equipo de infecto de CEMAFE. Bueno, la modalidad ya la mayoría la conocen. Si ustedes desean, pueden hacer preguntas a través del chat, escritas, o si no, en algún momento nos levantan la mano y es una manera más agradable. Estábamos hablando fuera antes de comenzar con la doctora, que si alguien quiere hacer preguntas, eso ameniza mucho más la charla. Así que bienvenidos doctores y doctora. Y bueno, si quieren ustedes comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ale. Bueno, la idea un poco de lo que vamos a charlar esta noche es darle un pantallazo general de lo que tiene que ver con esta patología. eh, y lo que más nos va a enriquecer mutuamente van a ser seguramente las preguntas que van a estar al final. En principio, decirles que eh, esta enfermedad no se trata solamente de tratar a los enfermos, sino que tiene un componente muy especial en relación a lo que tiene que ver con atención primaria. Y creo que esta noche va a quedar reflejado bastante lo que nosotros necesitamos de ustedes en el consultorio diario de cualquier especialidad, que es la pata de la detección de los pacientes. Así que no quiero expoliar lo que vamos a contar después, pero seguramente van a haber reflejado eso. No solo la atención de los pacientes que ya están diagnosticados, sobre lo cual trabajamos en nuestro equipo, sino en el testeo y en, en el diagnóstico, que es fundamental para la lucha de esta epidemia. Así que bueno, vamos a empezar. Alejandro nos va a contar ahora un poco de qué se trata la historia natural de la infección como para ir entrando en tema. Bueno, buenas noches a todos. Y bueno, para contar lo que es la historia natural, el virus del VIH lo que hace una vez que ingresa a nuestro organismo es, va en búsqueda de los linfocitos TCD4 a través de unos receptores que presentan estos linfocitos, ingresa a nuestro organismo y al ingresar a nuestro organismo a través de unas enzimas, la transcriptasa reversa, pasa el virus de ARN hacia ADN para luego poder integrarse en nuestra célula, en nuestro CD4 y poder multiplicarse y replicarse. Entonces, con el tiempo, con el tiempo que va llevando, nuestro nivel de linfocitos CD4, que son nuestros soldados, las defensas, van a ir cayendo y por el otro contrario va a ir aumentando la replicación del virus. En un primer momento lo que vamos a tener es una infección primaria. Esa infección primaria ocurre unas semanas después de haber ingresado el virus en nuestro organismo y integrar en los CD4 y empezar a multiplicarse el virus, que es un cuadro de como si fuese un cuadro pseudogripal. El paciente empieza a tener fiebre, decaimiento, astenia, comienzan a aumentar el tamaño de los ganglios, puede tener también aftas orales. Eso generalmente pasa un tiempo y se va. Pero con el correr o sea, al irse, después llegamos a la etapa de latencia clínica. Esa parte de latencia clínica, y ahí es donde tenemos que hacer también la sospecha, tanto en esa infección primaria, esos cuadros pseudogripales, y preguntar al paciente a ver si también tiene relaciones de riesgo, si está pareja estable, si tiene relaciones, si se cuida o no en las relaciones, porque tanto esa infección primaria como otras infecciones también, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual como sífilis o una hepatitis B, o el haber tenido también antes de los 50 años una presentación de un herpes zóster, también nos tiene que hacer pensar que algo en el sistema inmunológico está pasando y no tenemos que dejar de lado todos esos indicios como para poder pedir la serología del VIH como para tratar de diagnosticarlo tempranamente. Como les dije recién, después de esa infección primaria, el virus sigue multiplicándose, la persona prácticamente no se da cuenta que está infectada y vemos que a lo largo del tiempo esa latencia clínica pueden ser años, ¿sí? Pueden ser 3, 5, 6,
hasta 8, 9, 10 años en donde el virus se sigue multiplicando, nuestras defensas van cayendo, el paciente no se da cuenta e imagínense en el transcurso de esa cantidad de años cuántas relaciones sexuales pueden tener esas personas sin cuidarse y transmitírselo a otras personas. Por eso es muy importante que en todo momento en que nosotros lo tengamos, como dijo Laura recién, en la atención primaria de salud, en el consultorio, poder pedir el diagnóstico cuando pedimos algún tipo de otro laboratorio de rutina, también pedir la serología para el VIH para llegar a un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros diagnosticamos en forma temprana, dándole un tratamiento al paciente que se lo damos después en forma posterior, podemos controlar esa multiplicación del virus, podemos aumentar los linfocitos CD4, las defensas, y podemos evitar que el paciente luego de esos años sin diagnóstico tenga una enfermedad oportunista, haciendo que su calidad de vida y su expectativa de vida sea igual que una persona HIV negativa. Después, como vemos, al aumentar la cantidad del virus en sangre y al bajar mucho las defensas por debajo de un valor que son los 200 CD4, ahí es donde más riesgo tienen de esas enfermedades oportunistas. Esas enfermedades oportunistas pueden ser graves, le pueden dejar secuela al paciente, lo pueden llevar a la muerte. Es lo que hoy en día la gente se sigue muriendo de VIH por llegar tarde al diagnóstico, y es lo que nosotros vemos en las internaciones en el hospital. Yo estoy en el hospital Iturraspe, entonces de ver los pacientes que se internan con estas infecciones oportunistas, pueden terminar también con la muerte del paciente, con lo cual, por eso es que nosotros tratamos de que el diagnóstico sea precoz para poder darle un tratamiento y con ese tratamiento controlar la infección. Ya sabemos que no se puede curar, pero sí controlarla y darle una calidad de vida que sea lo mejor posible, o sea, igual que una persona HIV negativa a esa persona. Bien. Bueno, y ahora les vamos a contar un poco cuál es la situación en nuestro país y en nuestro equipo del CEMAFE, con algunos datos locales que puede graficar un poco algunos puntos bastante interesantes para discutir. Este es el boletín que se publicó en diciembre del año pasado. Cuando hicimos esta charla era lo último que teníamos y hace un par de días publicaron el nuevo, así que bueno, ahora tenemos un poco los datos del último boletín, este es el anterior. Así que bueno, vamos a comentar algunos números. Este es el resumen del boletín que se publica todos los años. Un par de comentarios antes, el boletín era solamente de VIH y VIH-Sida decía, y desde hace un tiempo se empezó a registrar los casos de sífilis dentro de este mismo boletín. Hoy, bueno, habrán visto que las cifras de sífilis, eso se ha publicado en varios medios, las cifras de sífilis son realmente alarmantes y para nosotros y para lo que tiene que ver con la epidemia de VIH, tiene mucho que ver porque es quizás un dato indirecto que nos está mostrando el no uso de preservativo. Y por lo tanto es un indicador que vamos siguiendo bastante de cerca porque nos está mostrando justamente este tema. Bueno, y a grandes rasgos les podemos contar que en Argentina se estima que viven 140.000 personas con VIH. De esas 140.000 personas se estima que el 13% desconoce su diagnóstico. Esta es claramente una estimación. Si recuerdan lo que dijo Alejandro hace un ratito, comentó que gran parte de los pacientes se encuentra hoy en esa curva, en la etapa asintomática, en una etapa de latencia clínica, donde las personas desconocen completamente su diagnóstico y por lo tanto lo transmiten a sus parejas sexuales si no tienen sexo con preservativo. Y por lo tanto, esa es la población que hoy está sosteniendo la epidemia. Esa, por supuesto, y los pacientes que no adhieren al tratamiento, pero en realidad esa población que es la que hoy no podemos detectar porque no le ofrecemos oportunidades diagnósticas, porque no estamos llegando a esa población de riesgo, es la que hoy está sosteniendo la epidemia porque desconoce que está infectada y por lo tanto lo transmite a sus parejas sexuales. De estas personas, fíjense que acá dice promedio de nuevos diagnósticos en el año 5.300 diagnósticos en la Argentina, y en este último boletín que les digo que se publicó ahora hace un par de días,
El promedio es 6.400 personas. Esto está hablando de un aumento. Fíjense que en cuanto a la tasa nacional, que es cada 100.000 habitantes, la de este boletín era 12,2, el anterior era 10 y el de este último es 14,1. Por lo tanto, estamos viendo a cifras de la OPS también advierten que en América Latina estamos viendo un aumento. Así que bueno, es una tarea pendiente para trabajarlo entre todos, no solamente nosotros que somos los que estamos viendo la población que está infectada, sino toda la comunidad y los equipos de salud. Otra cifra interesante para compartir es que en relación a las vías de transmisión, en varones cis, el 99% de las transmisiones es por vía sexual y en las mujeres cis, el 98% de las mujeres es por vía sexual la transmisión, así que claramente hoy vamos a hablar de transmisión sexual y por eso insistimos tanto en el uso de preservativo. La mediana de edad al momento del diagnóstico para este boletín y para el que se publicó ahora es prácticamente la misma. Fíjense que para varones cis es 33 años, 36 para mujeres trans es 30 y para varones trans es 34. Esto es una mediana. Nosotros en nuestro equipo de salud tenemos una dispersión de jóvenes de 17 años con nuevos diagnósticos hasta 82 años, que es la mujer más grande, de más de edad que detectamos dentro del equipo. Así que en realidad cualquier persona sexualmente activa está en riesgo de adquirir esta infección, no importa la edad. Y acá voy a comentar algo que está bastante ligado a esto y es este concepto de diagnóstico tardío. Hablamos de diagnóstico tardío cuando detectamos a las personas en etapas avanzadas de la infección. No solamente en la etapa SIDA, que es cuando los CD4 están por debajo de 200, sino también en etapas anteriores donde ya las personas comienzan a tener síntomas. O cuando los CD4 ya están empezando a tener un punto crítico, que en este caso hablamos de menos de 350 CD4. Y acá me permito comentarles un ejemplo de esto y lo llevo a colación de la edad también, porque claramente el diagnóstico tardío tiene que ver con un montón de factores, y uno de ellos es la edad mayor. Y es que en líneas generales no pensamos en HIV en los adultos y en los adultos mayores. Siempre pensamos en HIV en jóvenes con intensa actividad sexual. Y no estamos pensando en los adultos. Y les cuento una anécdota que grafica esto y es una paciente que detectamos hace un par de años, que es una señora de 65 años que bueno, a mi consultorio llega ya con el diagnóstico, pero que cuenta una historia de un año de peregrinar por un montón de consultorios de clínicos y especialistas por pérdida de peso. Ella había perdido más de 10 kilos de peso y empezaba a tener un deterioro físico importante. Y por supuesto, ¿qué se busca en un adulto mayor? El cáncer. Así que esa señora se sometió a laboratorios más específicos, ecografías de todo, endoscopías, tomografías, estudio, bueno, de imágenes, se biopsiaron lesiones en piel, bueno, se buscó claramente el cáncer en todas las oportunidades en que ella consultó. Una vez que terminaron todos esos estudios, volvieron a repetir algunos pensando que quizás se les había pasado por alto este screening, hasta que la propia señora que había enviudado unos años antes, cuya pareja había fallecido supuestamente por un ACV, que probablemente no lo haya sido, ella misma se plantea ir a una ONG que se llama CIPRES, acá en Santa Fe, y ella entra para hacerse un test rápido en CIPRES y ahí, de motus propio, termina diagnosticándose una infección por VIH que en ese momento ya estaba avanzada. Esto, como insisto, grafica
el poco alerta que hay en relación al testeo de VIH en los adultos y en los adultos mayores, y son ellos muchas veces los que llegan al diagnóstico en forma tardía por esta falta de sospecha. Otro motivo de los diagnósticos tardíos es claramente la población masculina que acude en líneas generales cuando hay síntomas. Los varones son bastante más reacios que las mujeres a consultar. Las mujeres tienen muchas más oportunidades diagnósticas en los controles ginecológicos, la mujer durante el embarazo se testea y por lo tanto muchas veces diagnosticamos a las mujeres antes por esas oportunidades diagnósticas. Pero bueno, es uno de los parámetros que claramente tenemos que abarcar y enfocarnos todos para poder detectar a las personas tempranamente y evitar que pasen muchos años con una infección no detectada y que lo sigan transmitiendo, insisto, porque gran parte de esta epidemia se está sosteniendo con las personas que desconocen su diagnóstico. En este último boletín, el diagnóstico tardío para todos los géneros era 44,5% y en el último boletín está publicado 45%. Hay, por supuesto, una dispersión entre provincias que es muy grande, pero bueno, no vale la pena ahora entrar en detalle. Con respecto a la mortalidad, es más o menos parecido y obedece más o menos a las mismas causas. Fíjense que la mortalidad para ambos sexos es 2,8, dicho en tasa, por supuesto. Para los varones un poco más y tiene que ver con esto, digamos, con los diagnósticos tardíos y con quizá una menor adherencia a los tratamientos en el caso de los varones. Ahí se ven algunos fenómenos sociales que influyen y que, bueno, después si sale en el debate lo podemos comentar. Bueno, y esto es un poco en líneas generales lo que tiene que ver con VIH. Fíjense que acá está publicada la tasa de sífilis que para este boletín en ambos sexos era 57,7 cada 100.000 habitantes y en este último boletín que se publicó ahora las cifras de sífilis son 69,2, pasamos de 57 a 69,2. Y les cuento algo de los últimos datos que tenemos ahora de este año en CEMAFE. En CEMAFE se detectaron en este último año 71 nuevos diagnósticos. En nuestra casuística, el 30% de las personas estaban catalogadas como diagnóstico tardío, es decir, con síntomas o con enfermedad más avanzada. Sí, el laboratorio de CEMAFE, si bien el radio es mucho más amplio que estrictamente el CEMAFE, hizo el diagnóstico de 954 casos de sífilis en este último año, o sea, casi 1.000 casos de sífilis, lo cual, insisto, es un parámetro a tener en cuenta indirectamente por el no uso de preservativo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, y para esto, en lo que es la vía de transmisión, es importante saber dónde el virus está presente y dónde no está presente. Es muy importante saber dónde está presente justamente para conocer cuáles son las vías de transmisión y qué es lo que nosotros tenemos que hablar a nuestros pacientes para que se cuiden. El virus, como vemos ahí, está presente en el semen y en los líquidos preseminales, en la sangre, en los fluidos vaginales y en la leche materna. Por lo tanto, la vía de transmisión, como vemos, y como decimos, la vía de transmisión es sanguínea, es vertical, transmisión vertical a través de la madre al hijo, y por vía sexual, que es lo que recién nos habló Laura, que el 99% es más relación sexual para los hombres y el 98% es la vía de transmisión sexual en las mujeres. Con lo cual, las otras, tanto la sanguínea como la transmisión vertical, hoy en día es de baja transmisión. Pero si vemos cuáles son las vías de transmisión a través de la vía sanguínea, podemos hablar de las transfusiones, de compartir agujas durante el uso de drogas y de los tatuajes o piercing que se hacen los pacientes. En cuanto a las transfusiones, vemos que el número ha disminuido con el correr del tiempo porque hace muchos años ya que se chequean todo lo que son las serologías,
tanto de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, brucelosis, sífilis, etcétera. Con lo cual, al chequearse la serología, la transmisión del VIH a través de la transfusión ha bajado, y prácticamente eso es lo que vemos con los datos que nos brinda también el Ministerio. El compartir agujas durante el uso de drogas, prácticamente en Argentina nunca no fue un país con alto consumo de drogas a través de la compartir jeringas. Sí se veía en otros países en donde de brindarles el material descartable para que puedan utilizar y consumir las drogas en otros países, también ha disminuido la vía de transmisión a través de esa vía. Y al realizarse los tatuajes siempre tenemos que saber que el realizarse los tatuajes lo tenemos que hacer también en algún centro en donde estemos seguros, tenemos que transmitir a los pacientes de realizarles los tatuajes o realizarse piercing en lugares que estemos seguros que utilizan material descartable. ¿Sí? Eso es, ya con esta disminución de las transfusiones y utilizando todo material descartable, prácticamente la vía sanguínea puede haber de casos de que se produzcan en el mundo también a través de esta vía, pero prácticamente ha disminuido el número de transmisiones. Bien, bueno, y la vía de transmisión vertical, que es la vía de transmisión de madre a hijo, se puede dar en 3 momentos del embarazo y el puerperio. Una, claramente durante el embarazo la madre está compartiendo la circulación con su hijo, con su gestación, por lo tanto es claramente una vía de transmisión. Durante el parto, un parto vaginal, claramente ese bebé va a salir por el canal vaginal en contacto con su boca y con sus ojos, con secreciones vaginales de la madre y con sangre producida por los microdesgarros que se producen en un parto normal. Y como comentó Ale, este virus pasa a la leche materna y por lo tanto la lactancia es una vía de transmisión. ¿Qué es lo que hacemos para trabajar sobre disminuir estas cifras de vía de transmisión? Lo que se hace es el testeo de las madres en cada trimestre del embarazo. Hoy es absolutamente mandatorio y les pedimos encarecidamente que se soliciten y se chequeen las serologías de primero, segundo y tercer trimestre. En lo posible, la de tercer trimestre lo más cercano posible al parto. Insistimos también en que se testee a la pareja. Este no es un dato menor y es algo que se cumple en un porcentaje muy bajo de los casos y muchas veces la consecuencia de una transmisión por lactancia tiene que ver con no detectar a la pareja. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en nuestra casuística, 6 niños infectados por vía de la lactancia, cuyas madres se habían hecho completamente los controles de embarazo, las 3 serologías de los 3 trimestres fueron negativas, y esa mamá, ella se infectó en el puerperio. Y por lo tanto, sin saber, porque una vez que nace el bebé, no, dejamos de controlar a la madre, sin saber que estaba infectada, da de mamar a su hijo y le transmite el virus por vía de la lactancia. En esos casos, la mayoría de los casos, el papá tenía la infección y no se lo había transmitido a la mamá durante el embarazo, pero se lo transmite luego. Claramente, si ustedes recuerdan la curva que contó Ale, si ustedes recuerdan eso, después lo podemos repasar. En la infección aguda hay un pico muy importante de carga viral y por lo tanto es altamente transmisible esta infección en esa etapa de la infección aguda y por lo tanto estas mamás que se infectaron le pasaron el virus a sus hijos. Además está decir que una de las situaciones que nos toca en la práctica médica con más dramatismo es una embarazada con diagnóstico que se entera con ese diagnóstico o una mamá que ya tuvo a su hijo y se entera que ese niño está infectado por vía de la lactancia. Es muy difícil el seguimiento de los niños y de los adolescentes con transmisión vertical. Son situaciones muy conflictivas dentro de la familia. En líneas generales, casi les diría con totalidad, son madres que se sienten muy culpables por esta situación, son madres que les cuesta mucho
obligar a sus hijos a tomar la medicación. Tienen relaciones muy conflictivas con esos adolescentes que en la adolescencia, que es una etapa de mucha rebeldía, les cuesta mucho perdonar a su madre por esta situación. La mayoría de los chicos en una etapa de la preadolescencia y la adolescencia, cuando se enteran de su diagnóstico, dejan los tratamientos. Bueno, y es realmente una situación muy, muy difícil de manejar y que, bueno, como equipo, por supuesto, lo tomamos con la trabajadora social y la psicóloga, pero realmente es muy dramático. Así que son todos casos evitables si nosotros podemos detectar a todas las embarazadas y, por supuesto, testear a las parejas para evitar que esa transmisión se dé después de, el parto. En cuanto a números, Argentina viene bajando la tasa de transmisión por VIH. Hasta hace unos años veníamos manejando un 4% más o menos, y en estos últimos 2 boletines bajó al 1,5 y al 1,4%. Deberíamos tener transmisión cero, porque esto es, como les dije, completamente evitable. ¿Qué se hace con una mamá que detectamos positiva? Esa mamá inicia un tratamiento, el tratamiento apunta a negativizar la carga viral o hacer que esa carga viral sea indetectable, y por lo tanto es la forma de evitar la transmisión. Si esa carga viral no se hace indetectable hasta el final del embarazo, lo que se hace es indicar una cesárea, que es una cesárea hemostática, una cesárea especial que va reduciendo al mínimo el sangrado durante esa cesárea. Se hace un goteo de acetate endovenoso cuando está indicado, y ese recién nacido recibe por un periodo de 4 a 6 semanas, dependiendo del riesgo que se haya catalogado la madre, recibe en formulación de jarabe medicación antirretroviral también para evitar. Ese recién nacido va a estar sometido a controles exhaustivos hasta después del año de vida, en que si todos los estudios serológicos de PCR, carga viral y ELISA dan negativos, después del año se da el alta a ese niño expuesto perinatal, así se lo denomina. Con respecto a la vía de transmisión sexual, que claramente es la que dijimos es la más prevalente en la Argentina, cualquier tipo de transmisión, cualquier tipo de contacto sexual transmite el virus, de mujer a mujer, de varón a varón, de mujer a varón, cualquier tipo de contacto, como dijimos, desde el sexo oral, que es el que tiene el menor riesgo, pero lo tiene, hasta el contacto de mayor riesgo, que es el anal receptivo. En ese espectro es el riesgo. Por eso insistimos siempre y hablamos y damos charlas, sobre todo en colegios secundarios, adolescentes, para fomentar el uso de preservativo, el correcto uso del preservativo, que debe colocarse desde el inicio de la relación sexual, desde que se logra la erección hasta después de la eyaculación, para evitar esa transmisión. Como dijo Alejandro, el virus está en el líquido preseminal, y por lo tanto este concepto de utilizar el preservativo desde el inicio, o sea, desde el jugueteo y el contacto, es muy importante, porque hay muchas personas que tienen ese concepto de que el preservativo se pone luego de que ya hubo penetración y demás, para contener solamente la eyaculación. Así que bueno, nada, fomentar el uso del preservativo es fundamental. Y este es un concepto que ya tiene varios años, y es el U igual a U, que es indetectable igual intransmisible, que en español sería I igual a I. Acá ustedes van a ver una publicación que se hizo en el New England Journal of Medicine en el año 2016, donde se publicaba los resultados del estudio Partner que se hizo, un estudio multicéntrico, prospectivo, donde se indicó
a las parejas, en este caso eran hombres que tenían sexo con hombres, donde uno de los miembros de la pareja era positivo y el otro era negativo, y la persona que estaba infectada estaba indetectable, se les indicó que dejen de usar preservativo. Y se demostró con este estudio, que fue enorme a nivel mundial, se demostró que las personas que están infectadas y que están indetectables en forma sostenida no transmitían el virus a sus parejas sexuales, aunque no hubieran usado preservativo. Por lo tanto, esto se convirtió desde ese momento en una herramienta claramente para evitar la transmisión, y por eso se insiste tanto en detectar a todas las personas para que estén en tratamiento y de esta forma evitar esa transmisión a sus parejas sexuales. Después ya Alejandro lo va a ampliar un poco más, así que era comentarles un poco esto que está ligado a la vía sexual. Bueno, y comentarles, así como les comentamos, donde está presente el virus, por lo tanto a lo que hay que tenerle respeto y tomar cartas en el asunto, es tanto o más importante también saber dónde no está presente el virus. Y el virus no está presente en forma infectiva en la saliva, en las lágrimas, en la orina, en la materia fecal, en la sudoración, y tampoco lo transmite la picadura de mosquitos. ¿Esto para qué es importante? Esto es importante para desmitificar muchos de los conceptos que hoy son mitos en la población general y que generan discriminación justamente para que las personas puedan claramente contar su diagnóstico. Hoy nos toca ver con bastante tristeza que a 42 años de descubierto el virus de inmunodeficiencia humana, todavía tenemos muchos pacientes que no lo pueden contar ni siquiera dentro del núcleo familiar. Tenemos madres de 5 hijos a quienes no les han podido contar el diagnóstico porque temen por el desprecio, temen por el juicio de su familia, de sus amigos, de sus allegados, por estos falsos conceptos que todavía tiene la población general en cuanto a las vías de transmisión. Siempre le decimos a los adolescentes que en las charlas que un beso apasionado de 45 minutos no transmite el virus de VIH, así que una de las buenas noticias es esa justamente. Y la otra, por supuesto, como santafesinos, es que no lo va a transmitir el mate claramente por la saliva y tampoco la picadura de mosquitos, porque si no estaríamos muchísimo más complicados en Santa Fe de lo que estamos. Bueno, estas son las metas de ONU-SIDA para el año 2030. En realidad todo esto comienza allá por el año 2010. Un médico argentino, Julio González Montaner, que está actualmente trabajando hace muchos años en la British Columbia, en Vancouver, Canadá, empieza a hablar de lo que sería el tratamiento como prevención. Porque ahí empieza a pensar que si uno dice, bueno, si logro diagnosticar a todas las personas y tratar a todas las personas, obviamente que esas personas van a tener no van a tener multiplicación viral, no van a tener afectadas sus defensas, con lo cual voy a disminuir la posibilidad de que esas personas tengan infecciones oportunistas. Y así con el paso del tiempo, también fue que se empezaron a hacer los estudios que recién comentó Laura, el partner, el HPTN 052, en donde evaluaron a muchas personas con pareja serodiscordante y vieron que justamente la persona positiva no le transmitía el virus a la persona negativa si mantenían relaciones sin cuidarse. Lo que se hizo en un primer momento, a través de lo que nos hablaba Julio González Montaner, era el tratamiento como prevención y de tratar en ese primer momento se puso una meta para el año 2020 que significa el 90-90-90. ¿Qué es eso? Es tratar de diagnosticar al 90% de las personas que están con el diagnóstico de VIH. El segundo 90 involucra a que el 90% esté en tratamiento antirretroviral efectivo y el tercer 90, que ese 90% esté con carga viral indetectable. Al estar con carga viral indetectable y al tener buen recuento de CD4, obviamente que las personas les evitamos tener alguna de estas infecciones oportunistas y a su vez disminuimos la posibilidad de transmisión hacia otras personas, con lo que nos habló Laura recién, que en el 2016 se puede decir el U igual a U o el I igual a I. Obviamente que
no previene eso, y lo que siempre hablamos en el consultorio es también importante que se lo digan los pacientes, porque muchas cosas que después nos va a hablar Laura en un momento es de la profilaxis de la predisposición, pero esto no previene de las otras infecciones de transmisión sexual, solamente previene de la infección por el VIH. En el 2020 no se llegó al 90-90-90, entonces por eso después con el correr de los años se puso una meta de que para llegar al 2030 y poder tratar de pensar en una fecha para el fin de esta epidemia, del 95-95-95. Ese 95 es lo mismo, es diagnosticar el 95 y es donde pedimos que todos los médicos que atiendan en su consultorio que puedan ofrecer a los pacientes hacerse la serología para VIH para llegar justamente al diagnóstico. Si está en esa latencia crítica crónica de 3, 5, 8, 10 años, poder llegar al diagnóstico, que no se diagnostique con una enfermedad, con un diagnóstico tardío que lo pueda llevar a la muerte, y justamente brindarle la posibilidad que tenga una calidad de vida buena. Entonces, el 95% con diagnóstico, el 95% con tratamiento antirretroviral que sea efectivo y el 95% con carga viral indetectable. Si bien hoy no contamos con datos del Ministerio de Salud de la Nación, datos argentinos, sí podemos ver que lo último grabado, por lo menos lo último que nos brinda la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es del año 2022. Y vean que sobre un 95% de personas diagnosticadas, ellos nos dan los datos de que en América Latina el 85% tiene su diagnóstico. Pero fíjense, de ese 95% que tendría que estar con tratamiento antirretroviral, solamente el 72% está, y sobre ese 95% que tendría que estar con carga indetectable, solamente lo está el 66%, con lo cual estamos muy lejos, si bien faltan todavía 6 años para llegar a esa meta del 2030, estamos muy lejos de ese 95-95-95. Hoy contamos con tratamiento efectivo, hoy contamos con los controles, con lo cual hay que aumentar el diagnóstico para llegar a ese 95%, darle el tratamiento y poder así pensar, como dije al principio, en tener una fecha en donde uno piense que puede terminar con esta epidemia. Bueno, y por último, un breve concepto, así después pasamos a las preguntas y charlamos un poco más. Un breve concepto sobre las estrategias de prevención combinada. La estrategia de prevención combinada incluye muchas medidas, dentro de las cuales, bueno, como ya insistimos, el uso de preservativo, el ofrecimiento del test, el ofrecer oportunidades diagnósticas y plantearse estrategias de testeo masivo para toda la población, en especial para las poblaciones de mayor riesgo, y incluye en este último tiempo lo que denominamos PrEP, que es la profilaxis preexposición. En este caso se trata de medicamentos que incluyen 2 drogas, es tenofovir emtricitabina o tenofovir lamivudina, que se indica a las personas que no están infectadas, por lo tanto esas personas se tienen que testear previamente, y que están altamente expuestas. Este concepto de alta exposición tiene que ver claramente con poblaciones clave. Este ofrecimiento se hace para las personas que tienen contactos de alto riesgo sin preservativo, para trabajadores sexuales, para parejas serodiscordantes, donde un miembro de la pareja está infectado y todavía su carga viral no está indetectable y no quieren usar preservativo. En fin, hay situaciones muy puntuales donde se hace esta indicación de medicamentos. Por supuesto, esto lo tenemos en seguimiento, se incluye dentro de un programa que también lo tenemos en SEMAFE. Está incorporado el PrEP en la ley, en la nueva ley, y por lo tanto hoy hay obligatoriedad de cobertura de obras sociales, tanto como el sistema público. Así que es algo que estamos pregonando y que entendemos va a tener un impacto muy importante en la reducción de nuevos casos. Bueno, y por último, les queremos compartir un poco cuáles son las vías de contacto con el equipo de infectología, con nuestro grupo de trabajo, que es un equipo multidisciplinario.
Ahí está el mail, que es vihsemafe@santafe.gov.ar, y el WhatsApp, que es este que está ahí publicado, que tiene una atención de llamados desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, pero pueden dejar un mensaje de WhatsApp y desde el equipo le vamos a contestar. Así que, bueno, esperamos haber dado un pantallazo general. Hay muchísimo más para hablar, tratamos de resumirlo para llegar con los tiempos y, bueno, entusiasmado por las preguntas del auditorio, así que nos escuchamos. Clarísimo. Creo que todavía no tenemos ninguna pregunta, pero sí me llamó la atención algo que... Ah, sí, sí hay, sí hay. Eh, Pregunta Romanela Porcel de Peralta: cuando realizo consultorio de clínica, solicito serología de HIV a mis pacientes, pero ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizarlo como screening en pacientes sexualmente activos? En realidad, debería estar incorporado al chequeo anual. Por lo tanto, con la misma frecuencia que uno pide otros estudios de screening, debería estar incorporado para el varón y para la mujer. Después, por supuesto, depende de la situación particular de cada persona, ¿no? Si voy a atender a parte de la población clave, como población de mujeres o varones trans o trabajadores sexuales y demás, por supuesto que el testeo tiene que ser el más frecuente, pero en población general, al menos uno anual estaría muy bien. Sí, por ejemplo, es lo que yo también decía hoy en el consultorio, vino un paciente por PrEP, por la profilaxis preexposición, que ya lo venían recibiendo hace mucho tiempo. Entonces, al preguntarle si está en pareja estable, no está en pareja estable, no se cuida, hay veces que tiene relaciones y no se cuida, con lo cual la frecuencia en esos pacientes, como dice Laura, dependiendo del tipo de paciente, si mantienen pareja estable, si no mantienen pareja estable, obviamente que eso nos va a hacer pedir con menos tiempo la serología y tanto de VIH como otras infecciones de transmisión sexual. Por eso también es importante, y perdón, que no se nos tiene que escapar en el consultorio que cualquier infección de transmisión sexual tiene que ir con el pedido de serología para VIH. La que sea, no importa, o como yo dije al principio también, un herpes zóster en un paciente joven no tiene por qué, porque eso nos está hablando de algún deterioro del sistema inmunológico. Entonces, justamente, si vemos un herpes zóster a los 30, 40 años, ese paciente sí o sí tiene que hacerse serología para VIH. Sí, sí. Me llamó la atención cuando hablaron de epidemiología, la discordancia que hay entre provincias, ¿no? Se puede decir que Santa Fe estamos más o menos en el medio. Hay algunas provincias que se van muy arriba, como Santa Cruz y Salta, muy, Sí. muy arriba. Y hay otras que tienen valores muy bajos, como me llamó la atención Buenos Aires y Entre Ríos. ¿Es que buscan poco o que realmente hacen mayor educación? No lo sabemos, No lo sabemos. no lo sabemos. Puede ser una combinación probablemente me inclino más por la primera. Bien. Y otra cosa, dejando de lado el morbo, me llamó la atención esa paciente de 82 años. ¿Era un HIV reciente? Porque Es- uno tiene mitos también con respecto a la sexualidad en los ancianos. sí, sí, totalmente. En ese caso fue una señora que detectamos a través de la pareja en ese momento era un señor de 39 años, que lo vemos por una sífilis avanzadísima, a través de la sífilis se hace el diagnóstico de este muchacho. Eh, Él estaba también con una infección por VIH avanzada, termina falleciendo y a través de la detección de él llegamos a la señora, que era una conviviente del señor con quien tenían relaciones sexuales esporádicas, pero bueno, se lo había transmitido. También esto fue a través de él, porque si no, no la hubiéramos detectado. Imagínate que
a una señora de 82 años creo que ni a nosotros se nos ocurriría probablemente pedirle un VIH. La situación era realmente muy incómoda porque al consultorio llegó la señora con su hija de 60 y algo de años también, tremendamente avergonzada por la situación que estaba viviendo, pero bueno, grafica de alguna forma también que tenemos que tener ese alerta y que no tenemos que subestimar que las personas mayores no tienen sexo. Sí, 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 seguro, seguro. Por eso preguntaba, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Justamente con lo que dijimos al principio, esa latencia de años, una persona que o sea, tiene contrae el virus del VIH a los 45 años, puede recién hacer síntomas a los 50, 55, 56 o más años, porque eso es variable de persona a persona. Bien, hago otra pregunta que se me ocurre que a muchos del auditorio se nos debe ocurrir. Había comentado, doctor, que da en el inicio, en el contacto agudo, un síndrome pseudogripal. Sí. Hoy en día estamos inundados de enfermedades virales, qué sé yo, los enterovirus, los coxsackíes, que dan síndromes pseudogripales, ni hablar la influenza, la parainfluenza, el virus sincicial respiratorio, qué sé yo, hay tantas enfermedades respiratorias que dan ese síndrome que es muy difícil por ahí saturar el laboratorio, sobre todo los centros de atención primaria, haciendo masivamente todo esto. ¿Cuál sería, y aquí viene la pregunta que a lo mejor no me la pueden responder, la racionalidad a la hora de pedir ante todas estas enfermedades complejas que vemos a diario? Y ahí tratar de tener una buena relación médico-paciente y tratar de hablar con el paciente para ver si tiene algún tipo de relación sexual, si es una relación estable o no, si tiene relaciones sin uso de preservativo, relaciones sexuales sin uso de preservativo, tratar de ver, porque obviamente, como dice usted, o sea, no todos los cuadros gripales van a tener el diagnóstico y no se le va a hacer pedir la serología, pero bueno, si uno puede racionalmente hacerle cada tanto un laboratorio de rutina como para ver si también incluir también el VIH, también ahí lo puede llegar a hacer un diagnóstico temprano. Ujú. Se me ocurría pensar en la sarna, que es la enfermedad de, qué sé yo, de transmisión sexual más antigua posiblemente de la humanidad. Bueno, justamente pensar si tiene promiscuidad sexual, si tiene alguna otra condición, estar pidiendo el HIV, ¿no? Ese sí. En pacientes sexualmente activos, ¿se entiende? De acuerdo. Ah, bien. El doctor Aníbal Gastaldi pregunta, en el síndrome retroviral agudo, ¿qué método diagnóstico usar? Generalmente ahí lo que se pide es el ELISA de cuarta generación, es el que se utiliza generalmente, porque en esas 2 primeras semanas lo que se mide es el antígeno P24. Y después ya a partir de la tercera semana comienza la detección de los anticuerpos. Entonces podemos a través del ELISA de cuarta generación tener en las primeras semanas un positivo a través de la detección del antígeno P24 o a partir de la tercera semana ya la detección de anticuerpos. Con ese resultado positivo, seguiríamos avanzando hacia el segundo estudio también con otro ELISA, y si el ELISA también es positivo, ahí ya pedimos la carga viral, que hoy en día es lo que se utiliza como confirmación diagnóstica. Perfecto. De todas maneras, todavía sigue siendo el Western Blot uno de No, los... no, No, ya cambió. Antes se utilizaba el Western blot como método diagnóstico, después de las 2 muestras positivas del ELISA se solicitaba el Western blot, que era para la búsqueda de anticuerpos específicos. Pero sí, después, hace varios años, ya que se cambió como método diagnóstico, la carga viral. Entonces se miden las copias del virus en sangre como para llegar al diagnóstico a través de eso. perfecto. Podemos seguir utilizando el Western blot, en ciertos casos se utiliza el Western blot, pero cuando tenemos serologías positivas de los ELISA y la carga viral es indetectable, en esos pacientes no podemos descartarlo y ahí sí podemos pedir el Western blot para confirmar o para descartar. Bueno, me voy un poquito del tema porque no veo otras preguntas y supongo que a la audiencia le interesa. Eh,
¿Hay resistencia del treponema a la penicilina? No hemos visto, no. No, no hay Bueno, resistencia. no, estamos salvados. No, por ahora no hay resistencia del treponema a la penicilina. En las pacientes alérgicos se puede utilizar la doxiciclina como tratamiento alternativo, pero el mejor tratamiento es la penicilina. Bien, Salvar a las embarazadas que hay que desensibilizar. Las embarazadas solamente penicilina. Solamente penicilina y a las que son alérgicas, desensibilizar con penicilina. perfecto. Bueno, no veo más preguntas. Aliento a aquellos que deseen levantar la mano. El informático, que es Darío Villarreal, les accede el micrófono para que hagan una pregunta por vía oral y si no la pueden escribir. Eh, Tenemos 18 participantes en este momento y el webinario va a quedar grabado para todos aquellos que no lo puedan ver en este momento. Em, Bueno, mientras quiero insistir en algo relacionado con la solicitud del test. Siempre recomendamos incorporarlo a la rutina. Y esto ayuda mucho porque probablemente a veces hablando con colegas surge esto de que, ¿y qué va a pensar el paciente si yo le propongo hacer un test de VIH? Y a veces eso termina siendo una traba para la solicitud. Lo que justamente hay que decir es que ese test se incorpora como cualquier otra determinación en la población sexualmente activa y nada más. Porque si empezamos a solicitar el test solamente cuando tenemos alguna sospecha, siempre la sospecha va teñida de juicio, va teñida de cuestiones que por ahí pueden complicar la relación médico-paciente en esto de que el paciente dice, pero ¿y por qué me lo pide a mí? ¿Qué vio? ¿Qué me quiere decir? Y a veces hablando con colegas surgen estas situaciones. La forma de salvar esto es justamente decir que es una práctica que hoy es de rutina y con eso simplificamos las cosas. Lo que no tiene que suceder es que no lo pidamos por miedo. Me pidieron que reitere el número de WhatsApp. Les pido para ver si lo anoté bien. 342-542-9690. Mm, no lo sé de memoria. No sé si Perfecto. Yo lo podemos anoté recién, pero tener ahí. para Sí. asegurarlo. Perdón que le interrumpa, Doc. Sí. Romina Regner levantó la mano, ya le di audio, Ah, así quiere hablar. perfecto. Perdón, Hola, número de teléfono 342-542-9690. Perfecto, está bien anotado. Está en la lista de los web. Romina, ¿nos escuchas? sí, ¿se escucha? Sí, Sí, perfecto. Sí, perfecto. perfecto. Ah, mi pregunta en realidad es porque como el diagnóstico, yo pude conectar un poquito más tarde, entonces no sé si lo hablaron, pero como el diagnóstico es confidencial, eh, el paciente decide si le dice a sus parejas sexuales del diagnóstico, o sea, nosotros no podemos hacer nada para chequear esas parejas o sí se pueden citar como para hacer un control. ¿Cómo manejan eso de las parejas sexuales si el mismo paciente no quiere informar sobre su diagnóstico? No, eso es hoy la ley apunta a la protección de la persona y a la confidencialidad estricta de los datos. De hecho, es un tema que también vale la pena recalcar, tenemos que tener muy en cuenta. No podemos nosotros, no es una enfermedad como por ejemplo la tuberculosis que está en el otro extremo, donde nosotros podemos ir a la búsqueda de los contactos. En este caso no. Sí, por supuesto, se trabaja mucho con el paciente para que él sea quien avise a sus parejas sexuales para que se testeen. Eso sí.
Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien desea hacer alguna otra pregunta? Bueno, eh, felicitaciones, doctores. Han sido muy Gracias. claros, muy accesibles. La charla va a quedar grabada, seguramente van a tener un aluvión de consultas porque siempre los hay. Por ahí, después, si están de acuerdo, lo que podemos hacer es a través del número de WhatsApp o del correo, que accedan a todos los que han participado por si tienen algún paciente dudoso o alguna consulta para hacer, para que Eso lo no. puedan. Perfecto. La idea justamente es trabajar, que puedan trabajar tranquilos con el respaldo, por eso les damos la vía de contacto como para que podamos trabajar en equipo. Perfecto, entonces le vamos a hacer llegar el correo electrónico y bueno, Sebastián Kadir nos dice muy buena la charla, felicitaciones, saludos. Gracias. Hay otros felicitaciones también. Bueno, muchas gracias por Gracias. estar. Muchas gracias a Hasta luego. ustedes. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas Gracias, gracias. Darío, y gracias a todos los asistentes. Buenas noches.